Ok, bueno, ya vais diciendo que Juanma es un hombre versado, versado en el Evangelio y versado también en el conocimiento profundo de otras espiritualidades del mundo y apasionado. Entonces, esto me gusta. Dices, porque la última parte del libro hablas mucho de tus visiones. Entonces, el águila es un animal que está totalmente conectado con la visión. Para la audiencia, Juanma, ¿nos puedes explicar un poco la fuerza que tiene de visión el águila para luego poder entrar más en profundidad? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que las águilas es uno de los seres vivos, de las criaturas de Dios que tiene mayor visión a distancia. Se podría hablar por horas, no solo esa distancia, es muchas cosas, pero por no meternos en eso. Entonces, sí, de alguna forma, el águila de carne, o sea, las águilas, las 76 especies de águilas distintas que tenemos sobre el planeta Tierra, encarnan un poco esto, ¿no? El poder de la visión. La visión la da Dios, ya está. El espíritu es una gracia de Dios, él regala a todo el mundo, ¿vale? No es una gracia para unos sí y para otros no, ¿vale? Entonces, la visión la podemos tener todo, está a disposición de todos, ¿vale? Entonces, bueno, es un regalo de Dios cuando, bueno, pues la persona se abre. Y, por ejemplo, pues a Juan Evangelista siempre se le representa con el águila. En general, a todos el águila es como la moción interior de la palabra. Aquí podríamos hablar por horas, ¿no? Porque ha visto que muchas veces en el ambón, que es decir, esta especie de atril, que es donde se pone la sagrada Puede ser palabra, la un escritura, águila. Sí, es un águila. Entonces decía, bueno, es que el águila es la palabra, bueno, la palabra es Dios mismo, ¿vale? Es Cristo, la palabra es el verbo, que es Cristo, ¿vale? Que se va a manifestar, se va a leer el Evangelio, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay un águila ahí, no? Porque el águila, el Espíritu Santo es el que da vida a la palabra. Esto está mal dicho, ¿vale? Pues la palabra tiene vida en sí misma, pero es para que se entienda. ujú, Es ujú. decir, es por la acción del Espíritu que el que está oyendo la palabra empieza a moverse en él y a vivir en él. Y entonces puede entender partes de la palabra que jamás ha entendido, ¿vale? Por la acción del águila, del Espíritu Santo, que entiende esto. Entonces, le ponen el águila en el ambón, ¿vale? En ese atril, para que el que está leyendo, que es Era un un humano, símbolo, ¿vale? ¿no? Simboliza eso, ¿no? Que cuando se está proclamando la palabra, el Espíritu Santo está, a través de la palabra, se está moviendo ya en las mentes, en los corazones, está infundiendo su espíritu a través de la palabra está viva. Entonces, eso también lo simboliza el águila, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es la visión de la palabra. La visión de la palabra, a ver, si cuando tú oyes algo, lo puedes oír, entenderlo o no entenderlo, pero cuando lo ves, no solo oyes el diálogo, sino que estás viendo la representación. Entonces está aumentando la Ujú, información. Hay una ujú, información sonora, ¿vale? Por decir por los sentidos, hay una información visual. Entonces es como más rico. Y luego, ujú. detrás de eso, eso es poco. O sea, realmente cuando hay una visión, en lo que se dice, o sea, lo que oyes, ¿vale? Porque se puede oír o externamente por el oído o por el corazón. Pero hay mucho más allá de eso. Y es que la visión, lo digo para generar para la gente, ¿no? No es solo alguien que está viendo algo por la gracia del Espíritu, ¿vale? Sino que se está viviendo. Está aconteciendo. Hay una vivencia Ujú. de eso que estás viendo, hay una vivencia de eso. Entonces hay como niveles, son todos niveles que vamos quizá increciendo, pero que son el mismo, están en la Ujú. misma vertical y son la misma cosa. Nosotros Ujú. a veces los diferenciamos, pero entonces sí, por ejemplo, Juan Evangelista es el que le ponen el águila porque Juan era el que veía. Y esto no me lo invento yo, ¿vale? Está en un montón de veces en el Evangelio, ¿no? Ujú. Entonces, cuando Jesús ha resucitado, ¿vale? De pronto van en la barca y todos ven un tipo, una persona que está en unas brasas, ha hecho una lumbre en la orilla. Y entonces todos lo ven. Pero tiene que ser Juan el que le dice a Pedro, colega, es el Señor, ¿vale? Y Ujú. podría seguir, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando Jesús, María Magdalena, que es la primera, bueno, la primera fue la Virgen, pero da igual, el caso es la primera que según el Evangelio ve al Señor, ¿vale?
digamos que va a llamar a los discípulos, ¿no? Entonces vienen corriendo al sepulcro y como Juan era muy joven, corría mucho más que Pedro. Entonces Juan llega el primero, pero por respeto a Pedro, que era el jefe, no entra, ¿vale? Llega Pedro, que llegaría a lo mejor con, como decimos aquí en mi tierra, echando el bofe, ¿vale? Llega Pedro cansado, ¿vale? Y entra en el sepulcro, ¿vale? Y entonces entra Juan detrás de él, ¿vale? Y entonces dice Juan, dice el propio Juan, dice, entonces el discípulo vio y creyó. ¿Qué vio Juan? Porque todos vieron una rueda, o sea, una rueda de esta de sepulcro, una piedra movida, y el sudario, etcétera, todos vieron lo mismo, pero dice Juan, dice, vio y entonces creyó. ¿Por qué vio? Vale, bueno, ahí no entro, ¿no? Entonces sí, es esta visión, pero lo más importante es que, esto sí que quisiera recalcarlo, es que todos, la visión no es más que digamos, es una gracia del Espíritu que está para todos, disponible para todos, para una mayor vivencia más profunda del amor de Dios. ¿Sí? Y entonces todos los hijos de Dios tenemos una herencia como hijos de Dios que la mayoría no sabemos que tenemos, que cuando se descubre ignoramos en qué consiste, ¿vale? No llegamos a saber en qué consiste y que está no solo por descubrir, sino por empezar a realmente usar, porque esa sí es nuestra herencia como hijos de Dios, ¿no? Y bueno, nos han distraído, nos han contado una mentira, ¿vale? Y estamos todavía en la mentira pensando Háblanos un poquito más de eso. Sí, me encanta que me preguntes esto, porque esto es lo más importante. ¿Por qué? No carece de importancia en sí misma porque realmente no existe, pero como nosotros le damos carta de existencia, de naturaleza, para nosotros existe. Y es que vivimos en una mentira. O sea, hubo un engaño, fue un engaño muy bueno, ¿vale? Porque nos lo hizo alguien que tenía mucha más inteligencia que nosotros, entonces le fue fácil engañarnos, ¿vale? ¿Y el engaño cuál es? Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Cuando el maligno le dice a Eva, pues bueno, Eva dice, cómete la manzana, y dice Eva, no, nos ha dicho papá que del fruto de ese árbol que no comamos. Y dice así, eso te lo ha dicho porque no quiere que seáis como él, porque sabe que cuando comáis seréis como él. Ese es el engaño. Entonces nosotros dijimos, joder, es verdad, macho, este tío, vaya lo que nos la había guardado, ¿eh? Sí, claro. Pues vamos a comer para ser como él sin necesidad de él. Y entonces esa es la mentira. La mentira que nos vendieron es que podemos llegar a ser como él e incluso más grandes que él, porque la soberbia no tiene límites, ¿vale? Ya no solo... No tiene límites. Para los antiguos padres de la Iglesia era el pecado irresoluble. Para eso está el bautismo. Si tiene solución, porque el bautismo quita el pecado original. Y entonces dice, bueno, si eso es así, ¿cómo es que seguimos todos los bautizados, seguimos viviendo en la mentira, en el engaño? Quitado, el engaño está quitado, pero tienes que creértelo y abrirte a la acción del Espíritu. Si no, no sirve para nada. Es decir, como que se queda en potencial. Que somos hijos de Dios, dice Juan, que somos hijos de Dios, ya lo sabemos, ya nos ha sido revelado. Pero lo que hemos de ser aún no se ha mostrado, dice Juan. ¿Vale? ¿Qué vamos a ser? O sea, no es que vayamos a hacer una cosa distinta, sino que cuando empecemos a darnos cuenta por acción del Espíritu de que somos verdaderos hijos de Dios, ¿vale? Y empezamos a utilizar la mochila que Dios nos dio, ¿vale? Entonces vamos a vivir realmente como hijos de Dios. Y entonces se verá que realmente somos, ¿vale? Ahora no se ve. Entonces, pero por regresar a la mentira, o sea, lo que es importantísimo es tomar conciencia con la gracia del Espíritu. Solos no podemos. Cuidado, aquel que crea que está tomando conciencia por su propia conciencia es que necesita el amor de Dios. ¿Vale? Lo digo porque es solo por gracia de Dios que la persona puede hacer ese proceso. ¿Vale? No es por ella misma, porque entonces estamos haciendo lo mismo, creernos que nosotros saldremos de la jaula, ¿vale? Saldremos de la trampa por nuestro intelecto, por nuestras propias fuerzas. Y eso no es posible, es imposible, ¿vale? Necesitamos que vengan de fuera a abrirnos la trampa. Por eso Jesús dice, solo conoce al Padre el que ha venido del Padre.
Si yo quiero conocer al Padre desde mi propia sapiencia humana, no puedo, es imposible. Solo puede decirme qué es el Padre, aquel que está en el Padre, el que ha estado en el Padre, el que viene del Padre, el que va al Padre, que es el Jesús, porque ella está fuera de la trampa, está fuera de la mentira, nunca le tocó la mentira. Varias preguntas, voy a ir un poquito para atrás. Dios no tiene límite. Entonces, el aire es el Espíritu Santo. Si alguien, a ver, digo esto potencialmente, ¿vale? Entonces, la que Él quiera dar y la que la persona, a ver, puedo yo meter, por poner un ejemplo, el corazón de una persona por un agujerito de 2 centímetros por 2 centímetros, no cabe. Ni el mejor cirujano puede hacer eso, ¿vale? Entonces, decía San Agustín que nuestro trabajo consiste en dilatar nuestro corazón para que cuando venga el Espíritu, cuando le demos permiso, el Espíritu siempre está queriendo entrar, pero nosotros le cerramos la puerta. Entonces, ahora, cuando ya la persona decida sí, yo quiero abrirte la puerta, ¿vale? Claro, él va a entrar, pero depende de cómo de dilatado esté el corazón de la persona, así le va a caber el amor de Dios que tiene para él. Entonces, trabaje, y claro, obviamente, a partir de que entre, el propio espíritu va dilatando más y más el corazón, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Entonces se va viendo su acción. Más y más, porque con cada latido y con la acción del espíritu se va dilatando el corazón, pero originalmente nuestra tarea como humanitos, desde solo lo humano, es no solo abrirle el corazón, sino ensancharlo para que quepa lo más posible. Entonces, la respuesta es, la visión será acorde a cuánto amor de Dios estés dispuesto a aceptar. Entonces, aquel que tenga el corazón muy dilatado, le puede entrar, cuando digo una visión, la visión no tiene importancia, o sea, no, es bonito te entiendo. y viene para hacer una catequesis, para traer un conocimiento y muchas cosas, ¿no? Y ver cosas, ¿vale? Y hacerlas ver a los demás. Pero en sí mismo, lo único importante en sí mismo es el amor que viene a través de la visión, por decirlo de una forma humana. ¿Se entiende? Lo importante es el espíritu. La visión es una herramienta que utiliza el espíritu para que le conozcas. ¿Para que conozcas a quién? Al amor de Dios. Entonces, respondiendo a tu pregunta, dependerá de cómo de dilatado, de cómo cuánta puerta le hayas abierto. Entonces hay gente que de pronto le abre, que a lo mejor estaba completamente cerrado, ¿no? Por eso dijo Jesús, hay últimos o postreros que serán primeros. Cuidado, porque de pronto alguien estaba cerrado, ¿vale? Le abre un agujerito al espíritu y como tenía un corazón tan grande, simplemente que la persona estaba cerrada, pero su corazón era muy grande. Entonces, le abre la puerta, ¡bum! Le entra el espíritu y resulta que no solo ve muchas más cosas que cualquier otro que lleva años rezando y años, sino que empieza a moverse en él el espíritu. Mira lo que hizo con San Pablo, una conversión tumbativa, lo tumba del caballo. Es verdad que le llevó 40 días luego, ¿vale? Para abrir los ojos, pero quiero decir que de pronto se convierte en un apóstol bestial, ¿no? Aquel que era un perseguidor. Entonces, hay muchos ejemplos de esto y no hace falta irse a San Pablo en nuestros días, ¿no? Entonces, sí, el águila, él por sí mismo no tiene límites, el amor de Dios es infinito. Entonces, ahora sí me gustaría decir una cosa, lo siento que hablo tanto, pero discúlpame, pero es para que esto es muy importante que la gente lo sepa desde mi punto de vista, y es que tanto el trabajo aquí en la tierra es una grandísima oportunidad de decidir si le dices sí al amor de Dios o le dices no al amor de Dios. Si abres tu puerta para que entre en tu corazón o no la abres. Punto número 1. Esa es el único libre albedrío que existe en el hombre. Es el único, ¿vale? Entonces, sí o no. Sí, ven o no, ¿vale? Él te va a ayudar, ¿vale? Muchas veces con cosas duras, ¿vale? Otras veces no. Pero entonces, pero esto, una vez dicho sí, es un camino, y antes, que el camino empieza ya antes, ¿vale? Pero es un camino para experimentar, para ir aumentando y experimentando el conocimiento y la experiencia del amor de Dios. Y eso no acaba aquí en la tierra, sino que continúa. Y hasta los ángeles, que fueron creados antes que nosotros, ¿vale? Hay 9 coros, ¿vale? Y estos 9 coros no son por casualidad. Es decir, cómo se diferencia. Coros de ángeles, ¿no? Coros de ángeles, ¿vale? Entonces, un ángel custodio o un ángel de la guarda, ¿vale? Tiene un conocimiento del amor de Dios limitado. Un arcángel tiene un conocimiento mayor del amor de Dios, ¿vale? Y así podemos seguir, ¿vale? Principados, dominaciones, potestades, virtudes, etc., ¿vale? Entonces, hasta los querubines y luego y serafines, ¿no? Estos están al lado de Dios porque tienen un conocimiento, pero nadie
nadie conoce completamente el amor de Dios, porque entonces sería Dios, ¿vale? Eso no es Claro. posible. Pero el Mm, camino es ir poco a poco caminando en esto, ¿no? A través, y él va utilizando todo tipo de herramientas, una de ellas las visiones. ujú. Yo quería preguntarte, el momento que está pasando o como animal creado por Dios, em, que hay que recuperarlos, que hay que ayudarla, hay que ayudar al águila, que es lo que tú estás haciendo. ¿Tú lo podrías entenderlo también como nuestra falta de visión? Que es un reflejo de que no estamos atendiendo a esta visión que dices del corazón, ¿no? Del amor. Puede, a ver, el águila tiene su espíritu, es decir, el espíritu global de especie y luego el espíritu como de todas las águilas, pero a ver, diría yo que, o me sirve tu pregunta para que quizá lo más importante sea la vivencia personal, al menos al principio, ¿vale? Lo digo porque muchas veces como que como humanos tendemos a... somos seres grupales, es así, es nosotros, pero queremos resolver el todo sin haber resuelto... eh, eh, la historia está en cada uno, ¿no? Si cada uno en un microsegundo decidiera decirle que sí al amor de Dios, en ese mismo instante cambiaría todo el mundo. Ujú, Esto es obvio, ¿vale? Entonces, pero nosotros todavía estamos pensando en cambiar al prójimo ujú, antes de cambiarnos nosotros. Entonces, en ese sentido, pasa igual con las águilas, ¿no? Hay mucha gente a lo mejor que digo las águilas o digo cualquier ser vivo. Entonces, decimos que ujú, es verdad que tenemos pasión y queremos salvar un animal o dos o tres o lo que sea, y la naturaleza y la tierra y todo esto, pero otra vez cometemos siempre la misma historia, que es por la soberbia, queremos salvarlo nosotros. ujú, Pero que primero pide al Espíritu que te cambie por dentro, ¿vale? Y cuando tú estés ya, es decir, nadie puede dar lo que no tiene, y si tú no tienes amor, ¿cómo vas? Tú quieres dar amor, pero tú todavía no tienes. Es decir, tú tienes, pero es pequeñito, tenemos, pero pequeñito. Entonces, mm, bueno, por no alargarme, creo que por ujú, ahí va más. El águila, no es tanto salvemos a las águilas, salvemos la tierra, es hagamos el trabajo que vinimos a hacer para el que nos mandaron. Entonces, centrémonos, y cuando hayamos hecho eso, verás como todo lo demás, la añadidura, se va a resolver. Y esto lo ujú, podíamos hablar por horas, porque dice el propio San Pablo, dice que la creación gime con dolores de parto. Esto me encantaría hablar por horas, ¿vale? Pero es que es súper importante, Virginia. Es que si ujú. no, o sea, estamos queriendo salvar la tierra, todo esto, que está bien, yo no estoy diciendo que no. Estoy Sí. diciendo que cuando de pronto hablas con el espíritu del quebrantahuesos, por ejemplo, que es otra especie en peligro de extinción, etcétera, de la que trabajamos mucho, él te dice, no se obsesionen, yo estoy bien, Ujú, cuídense ustedes. ujú, Entonces, o sea, es que no lo digo yo. Entonces, claro, entonces, y lo dice una de las especies amenazadas, ¿no? Entonces, es un poco esto, ¿no? Hagamos ese trabajo con la gracia de Dios. ujú. Y lo demás ya vendrá. ¿Qué quiere decir con gime con dolores de parto? Que nos está Sí, por esperando. favor, háblanos un poquito de esto. Sí, es súper importante porque, a ver, yo no sé si la gente conoce que cuando nosotros caímos, cuando nosotros comimos de la manzana, la creación cayó con nosotros. No porque la creación hubiera hecho nada, porque la creación no comió de la manzana, ¿vale? Pero cayó con nosotros, porque el paraíso, ¿vale? Que existe, ¿vale? Digamos que al dar nosotros carta de verdad a esa mentira, eh, se generó esa mentira. Y entonces eso es lo que significa que la creación cayó con nosotros, ¿vale? Que nosotros vivimos en un mundo que hemos creado, un mundo de mentira, ¿vale? Y entonces la creación está gimiendo con dolores de parto, está diciendo, ya despierten ya. Eso es lo que sí dicen los animales. Despiértense ya, Ajá. ¿vale? Eso es lo que sí. Y están gimiendo con dolores de parto, porque dice, ya, ¿cuándo para este tío? Mm, ¿Cuándo salen los hijos de Dios? ¿Cuándo se darán cuenta de que son hijos de Dios?
Ujú, Es el gemido. Entonces, los animales no necesitan gran cosa, lo que necesitan es que despertemos nosotros para entonces que vuelva el paraíso, que está ujú, aquí. No es que va a volver, no, está aquí, mas por la mentira no podemos verlo. ujú, Esto es ujú. una cosa que dijo, me encantaría, si me permites, Sí, claro. dijo, Solamente decir que fijaros, es un entendimiento desde el catolicismo, pero creo que es muy, muy clarificador. Muchas gracias por compartir esto, Juanma. Seguimos, seguimos. te lo agradezco, pero ya sabes, es del espíritu, o sea, no es una Ujú, cosa, es el espíritu el que lo da todo, ¿no? Entonces, esta historia del gemido con dolores de parto, entonces nosotros estamos como ahí, que cuando, sí, a lo que decía, el padre dijo hace un año y pico, dijo esto, ¿vale? Y es la única vez que el padre, yo le he oído decir, díselo a todos, ujú. literalmente dijo, díselo a ellos, ¿vale? Entonces yo, aprovechando tu canal, lo voy a decir, si me permites, Gracias. él dijo esto, ¿vale? Porque cuando habla el padre son sentencia, en el buen sentido, ¿no? ¿Vale? De que el padre son decretos. Cuando habla el padre, hace decretos. Entonces, a lo que voy. El padre dijo, ustedes tienen mi paraíso, pero no pueden verlo. Y no pueden verlo porque no tienen mi amor. Y Ujú. no tienen mi amor porque ya casi nadie lo pide desde el corazón. Eh, Explico. No sé si que lo he grabado, ¿vale? Pero si quieres lo repito porque para mí es lapidario en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, que ustedes tienen mi paraíso pero no pueden verlo. Y no pueden verlo porque no tienen mi amor. Y no tienen mi amor porque ya casi nadie lo pide desde el corazón. ujú, Puntualizo, cuando él dice que no tienen mi amor, no es que no lo tengamos, nuestro Padre lo tenemos en todos momentos, va en todo momento, pero es simplemente que no lo tenemos porque no lo pedimos, entonces vivimos como si no lo tuviéramos, teniéndolo vivimos como si no tuviéramos, como si no fuéramos sus hijos. Entonces él dice y esto sucede porque ya casi nadie lo pide y dijo desde el corazón, ujú. no desde aquí. Dame tu amor, dame tus milagros, dame tu poder, cúrame, hazme no sé qué. No. Pídemelo desde el corazón, de verdad. De verdad. Entonces, Esto lo has citado antes, ¿no? Que además esto lo decía también Gonzalo Rodríguez Fraile, está en la Biblia que decía, Señor, en palabras del Maestro Jesús, ¿no? Señor, los que piden Señor, 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 esto no les va a llegar, son los que realmente abren el corazón, ¿no? Para eh, pedir esta palabra con el Padre, ¿no? él cuando dijo eso, lo que dijo a continuación fue, no todos los que me dicen, lo que dijo fue, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán, sino que aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ujú, Eso es lo que él dijo. O sea, el antídoto que puso él es que aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, eso sí, ¿vale? ujú. No basta con decirme, sí, tú eres el Hijo de Dios, ¿vale? Eso ya es una acción del Espíritu, nadie puede hacer eso, pero aún así, ¿vale? Si dices sí, reconoces que es el Hijo, que sí, que tú eres, pero no haces la voluntad del Padre, entonces no. Y podríamos ahí entrar, ¿no? En qué es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo tú definirías qué es pedirle al Padre? Porque cuando tú lo dices desde fuera del catolicismo, yo pienso en orar o en estar si se puede, en contemplación o sea, preparar el espacio sagrado. El otro día me decía Rafael, Domingo me decía que el silencio es el sonido del alma, ¿no? Como estar en esos espacios donde puedo escucharle, ¿no? No sé si va por ahí lo que quieres decir con esto que nos estás compartiendo. Bueno, es una buena pregunta, porque él dice, él lo que nos anima es a pedir su amor desde el corazón. El problema, entre comillas, ¿vale? El problema es que para hacer eso, la persona tiene que haberse hecho un niño, Ujú, pequeño, mm, humilde, ujú, nada, ujú, pero no la nada que dice New Age o que dicen otra, no, no es esa nada, ¿vale? Lo digo por si alguien se confunde, ¿vale? La nada es que lo mejor, quizá la mejor manera de glosarlo es la que él emplea, que es el Padre.
es papaíto. Jesús le llama papaíto. Entonces, por eso Jesús dijo un montón de veces, el que no se haga como niño no puede entrar, háganse como niños, dejen que los niños se acerquen a mí. Lo dice un montón de veces, ¿vale? El que no entre en el reino, el que no reciba el reino como un niño, no entrará tampoco. Y podría seguir. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque eso es como si fuera condición sine qua non. O sea, quede claro que nosotros su amor lo tenemos. Entonces, simplemente, es ¿cómo lo hago para pedirlo? Vale, pues no hay que hacer nada. ¿Cómo pide un niño a papá? Abre la boca y pide, ¿no? Pues pedid y se os dará. Pero, ¿qué es lo que hace que el niño pida a su padre? Venga. ¿Me preguntas a mí? Era una pregunta para el Retórica, público, ¿no? vale. Bueno, ¿qué es lo que hace que el niño pida? Que el niño sabe que recibirá, que el niño confía, tiene plena confianza. Nos siempre explicamos esto de esta manera. Cuando un niño es pequeñito no llega al picaporte de la puerta, no puede abrir la puerta. Estamos hablando de abrir la puerta del corazón, ¿sí? Pero el niño no llega ni siquiera a abrir la puerta. Hasta abrirle el corazón es una gracia, decirle que sí es una gracia. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Si yo no llego al picaporte, el niño le pide al padre porque sabe, confía en que el padre sí es todopoderoso. Sí puede coger el picaporte, abrir la puerta y que salga. Entonces, esa actitud interior, esa emoción interior de la persona que lo que hace es que pide porque sabe, porque confía en que el padre le va a hacer lo que, le va a abrir la puerta, le va a hacer todo. Pero para eso hay que hacerse pequeños. Y eso es lo que no queremos. Porque hacerse pequeño, hacerse humilde, manso de corazón, etc. Eso implica que se me caigan todos los palos de sombraje, o sea, implica que se me cae todo aquello que yo he estado forjando, que es mis fortalezas, mis supuestas fortalezas, ¿vale? Lo que yo sé, lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo estudié, la ciencia que tengo, cuántos libros leí, todo ese gnosticismo, aprovecho para decirlo, no me voy a pasar, ¿vale? Me voy a moderar, ¿vale? Pero cuidado con... Sí, ya sabemos de quién es, no digo nombre, pues no me hace la pena ni nombrarlo. Entonces, quiero decir, cuidado con ese gnosticismo, cuidado con ese run, ¿vale? Estúpido, ¿vale? De querer llegar a Dios a través del conocimiento humano, ¿vale? Incluyendo el conocimiento esotérico, ¿vale? Lo meto para aviso a navegantes, ¿vale? Pero yo ya con 54 tacos, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, entonces, cuidado, porque hay tanto el conocimiento puramente de un humano normal y corriente, como el conocimiento dado por otras entidades, ¿vale? Porque es así, algunas de ellas malévolas, ¿vale? Cuidado, esos son distracciones para no pedir el amor de Dios. Mira, el Saquemos otro día todo eso. escuché una entrevista, no sé si has oído, que se ha convertido al catolicismo un actor, bueno, mi actor favorito, y yo trabajo con actores, haciendo el personaje del Padre Pío. Y entonces le ha hecho el obispo Barron, un obispo de ahí de Estados Unidos, una entrevista súper interesante y voy a hacer una charla sobre esto también para mis actores, ¿no? Y decía exactamente lo que tú dices, que a él le habían enseñado, tú ten autocontrolado, tú sabes lo que quieres, tú vete a por lo que quieres, control, y de pronto fue soltar todo ese control y en esa entrega, ¿no? Pudo pedir, ¿no? Justo lo que estás diciendo y entonces en su corazón hizo un ta. Y ahí, o sea, como explicando cómo un artista de Hollywood tal, tan interesante, no sé qué, no sé cuántos, o sea, no es nada de todo eso, ¿no? Es boom, este soltar tan bonito que compartes, ¿no? Acá, dice Santa Teresa, las más veces ningún remedio hay, sino que muchas, sin prevenir el pensamiento ni ayuda ninguna, viene un ímpetu tan acelerado y fuerte que veis y sentís levantarse esta nube o esta águila caudalosa y cogeros con sus alas. O sea, este águila también un poco del que nos habla Santa Teresa es también esa entrega, ¿no, Juanma? Al amor, ¿no? A esa humildad, a esa cosita pequeña, ¿no? Sí, sin entrega no,
es como, imagínate que alguien te quiere coger y tú te resistes. Mm, Tiene dificultades para cogerte, incluso si te cogió, cuando vas por el aire te puede soltar, porque mm, estás resistiéndote. Y ujú, San Pablo decía, no apaguen el espíritu, decía, mm, cuidado, no apaguen el espíritu. A base de resistirse, incluso cuando nos coge con las garras, le quitamos la garra. No, mm, déjame que siga yo con lo mío. Entonces, él tiene tanto fuego para cogernos que a veces ya nos coge, ¿vale? ujú, Eh, pero es verdad también que cuando el águila coge, nunca suelta, mm, porque ya te cogió. ujú, Aunque cuando tú crees que no fuiste tú el que dejaste que te cogiera, que te sigues, ella te coge. Entonces mm, puede hacerlo, puede, ujú, incluso aunque la persona se resista, puede llevársela volando, ujú. puede llevársela volando. Sí, para bien del alma de esa persona. Me voy a la página 133 del libro que dice, el águila real gigante tiene la envergadura de un planeador, pero un cuerpo robusto con una fuerza y capacidad de sustentación simplemente increíble. Su labor rutinaria o esencial en las visiones es siempre de transportar, casi siempre elevar y ocasionalmente zambullir o pasar a través de un medio. Qué interesante todo esto para aclarar muchas cosas que uno puede estar sintiendo, ¿no? Todo esto como... Y entonces aquí dices, este transporte puede ser como de tres categorías, ¿no? Un transporte físico o geográfico. Salvar grandes distancias, incluso cósmicas, dentro del mismo plano de realidad. Una segunda categoría que sería vehículo entre distintos planos de realidad o dimensiones. Y una tercera que sería saltos en el tiempo. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto que es tan sutil y que sin embargo, para algunas personas que han pasado por momentos así, puede ser, y también para los místicos, ¿no? Que ven siempre desde este ojo del espíritu, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de esto que hablas con el águila real gigante, Juanma? Sí, la cosa más importante de todo es lo que has comentado, porque insisto, es la de todos los días, es que todos sepamos que el águila siempre va al rescate. Hmm. Por peor que puedas sentirte, por peor que puedas estar, y de eso tengo harta constatación personal, ¿vale? Entonces, esto es porque el águila, que al final el águila es Cristo, ¿vale? Porque, bueno, el Santo Espíritu viene de Cristo. De hecho, cuando permíteme el paréntesis, cuando tú Sí. le preguntas a un huichol, ¿vale? Que no ha sido, bueno, catequizado, digamos, de la manera habitual, ¿vale? Le preguntas, pero tú conoces a Jesús? Y dice, sí, dice, hermano águila mayor, Ajá, ¿vale? ajá. La definición de Jesús, Jesús es su hermano águila mayor, ¿vale? El Ujú, hermano mayor, el primo de Zumosol, ¿vale? Pero ujú. águila, ¿no? Que la crucifixión es el símbolo, bueno, el águila extendida, ¿no? De ahí podíamos hablar, ¿no? Pero a lo que iba es que lo más importante es que el amor de Dios, el Espíritu Santo, siempre, que es el Espíritu de Jesús resucitado, siempre está al rescate, siempre va a coger y elevar a todo el que se cae. Ujú. Eso sí, salvo que la persona diga, mira, vete de aquí y se líe a palos con el águila, ¿no? Entonces sí, el águila dice, bueno, pues yo lo he intentado, ¿no? Pero incluso aún así, ¿vale? Entonces, eso es la parte más importante de lo que dijiste, para mí es esa, porque es la de todos los días y es la que nos sirve. Ajá. Las otras son verdad, ¿vale? Pero quizás ya podemos hablar de ellas, pero digamos que van a ser de menos utilidad para, para la propia acción del amor de Dios. Cuando dices en la crucifixión, la cruz, para el que no es católico es como, uf, sí. Entonces, con el Bueno, símbolo del águila, que es lo mismo, ¿sí? Y tal vez podrías hablarnos un poquito más de esto. Puede ser un lugar donde acogerse y sentir que Dios está ahí también, que la persona, en este caso se había ido su hermana, la persona
no, que Dios está ahí. Sí. Sí, a ver, cuando decimos, yo hablaba de la cruz y como el Jesús en la cruz, ¿no? Y es el símbolo del águila, pero la cruz, cuando alguien dice, no, bueno, la cruz, eso es cosa de los católicos o de los cristianos, o la cruz de Cristo, bueno, yo no, no, tú sí, o tú no tienes todos los días cruces, o no hay cosas cada día que te matan. Ujú, No, no me digas que no tienes cruces. ¿Vale? Otra cosa es que quieras compartirlo y reconocerlo, pero todos tenemos cruces. Para unos es la salud, para otros es un vecino que ujú, tengo que no sé qué, que me hace la puñeta, para otro que se me rompió el coche, para otro que me llaman al móvil y se cortó, yo qué sé. Vale, entonces de esa cruz, de esas cruces, de esas cosas que te matan cada día, que nos matan a todos los días, es de lo que estamos hablando. Y para ujú, eso viene el amor de Dios, para que ya no te maten, porque si te siguen matando, tú vives defendiéndote y vives muriendo. ujú. Y esa es la cruz de Y Jesús. controlando, ¿no? Y controlando, claro, cuando digo defendiéndome es que estoy haciendo controlando para intentar que no me maten. O sea, Ujú, vivo en una respuesta, en una continua batalla, ujú, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Para eso viene Jesús, ¿vale? Para que entregó su vida para que tú no tengas que estar, que seguir así, ¿vale? Entonces, es un poco, lo bueno de la cruz es que simplemente no es la cruz en sí misma, la cruz es una herramienta, un instrumento para resucitar. Y el ujú. águila es el símbolo de la resurrección, lo dicen todas las culturas, ¿vale? ¿Y qué es la resurrección? Pues una vida nueva, que dejan de matarme las cosas que me matan cada día, por la Mm. gracia de Dios, no porque me volví muy listo y tengo mucho conocimiento, porque esos les siguen matando las... Ahí lo has ¿vale? explicado muy fantásticamente, Niquelao. Exacto. Sino que por eso dice, y lo dice en Isaías, creo recordar que es en Isaías donde dice, o en el Salmo 102, no sé dónde es, que te renovarán sus fuerzas como el águila, es Isaías, Ujú, ¿vale? Y ya correrán y no se cansarán. O sea, ¿de qué ujú, narices, por no decir otra cosa, ¿vale? ¿De qué narices están hablando? Está ujú, hablando de que esa fuerza del espíritu, ¿vale? Te hace que la persona no solo rescata a la persona, sino que si la persona se deja, la persona no vuelve a morir en eso, que antes ujú, moría. Entonces, esto es ujú, fundamental, yo creo que es la clave de todas las claves. ujú, Otras cosas de las que comentabas antes, que sí, bueno, hay ejemplos en la escritura y en el día a día, ¿vale? No sé, mismo Padre Pío que tú decías antes, que comentabas por la película, ¿vale? El Padre Pío tenía don de bilocación, que era que lo hacía él, o sea, que podía estar en dos sitios al mismo tiempo, o sea, rompía, ¿sabes? Rompía las barreras físicas, ¿vale? ¿Quién lo hacía? No, no lo hacía él, lo hacía el espíritu, ¿vale? Que le coge, le llevaba, ¿vale? Y podía estar oyendo misa en el Vaticano, no sé qué, y al mismo tiempo confesando, ¿no? Entonces, bueno, sí, ujú, pues eso lo hace el espíritu, pues sí, pues si quiere te da ese don, ¿no? Y no solo se lo daba al Padre Pío, hay muchos otros, ujú, ¿vale? Y contemporáneos, ¿vale? El Padre Agujas, por ejemplo, el Padre Jeringas, ¿vale? ¿vale? Que está trabajando, ¿vale? Atendía varios hospitales, no llegaba a toda la gente que tenía que llegar a darle la comunión a los enfermos, las extremaunciones en los hospitales, y se vio agobiado, le pidió al padre el don de bilocación y estaba en dos hospitales, está en dos hospitales al mismo tiempo. Y no es ujú, el Padre Pío, es un santo, pero no es... Quiere decir que como que por decir una, ¿no? ujú, Dejar clara una cosa, lo digo para que a mí sí que a estas, digamos, alturas sí que me importa un poco el dejar claro que el águila no sirve para, que se lo quite la gente de la cabeza, no sirve para hablar con gente que se ha ido. ujú, No, no hay una barrera, eso no es así, ¿vale? Eso no es así, ¿vale? Ese no es el águila, ¿vale? ujú, Y el que lo hace emplea un truco que no es del águila, ¿vale? ujú, Entonces, no digo más, simplemente que el águila lo que sí que puede hacer es que te va, esa zozobra, ese sentir, esa pena que tienes, te levanta. Y te ujú, levanta ayudándote a muchas cosas, ¿no? A entender que tu hermana, o en este caso lo que sea, pues es hija de Dios igual que tú y que está en buenas manos y que eso sí puede transmitirlo el águila. Es decir, tranquila, ujú, está en buenas manos. Y puede aparecer la Virgen, mil cosas. Ahí sí, cosas más profundas, ¿no? ujú, Que pueda llegar, que le puedan dejar ver a su hermana. ujú, Eso es posible, ¿vale? Pero eh,
Y otras cosas, no sé, por ejemplo, en la escritura sale, creo que recordar que era Esteban, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Me disculpen o me perdonen los que sepan Biblia, pero Esteban llega un momento, ¿vale?, en que después de la resurrección se cita en los Hechos de los Apóstoles que de pronto cita dos lugares geográficos que todavía existen de alguna manera, ¿vale? Y ahí no sé si hay 60 o 70 kilómetros, y iba andando y dice que los hizo en media tarde. Entonces, esto ha acontecido. Ujú, Entonces, es decir, eso a mí lo que sí que me es muy importante decir, aprovechar tu canal para decir, es que entendamos lo que dijo Juan, que somos los hijos de Dios, pues ya ha venido Jesús a decírnoslo. Pero lo que seremos en el sentido de qué pasará cuando desarrollemos toda esa herencia, ¿vale? Aún no se ha manifestado. Eso quiero decir, entonces, algunas de estas cosas que son dones, bueno, hay dones naturales, preternaturales y divinos. Adán tenía dones divinos, ¿vale? Entre ellos la inmortalidad y una serie de cosas, ¿no? Entonces, los humanos, cuando empecemos a realmente darnos cuenta de que somos hijos de Dios y aceptar la acción del amor de Dios y a vivir en el amor de Dios y a dejar que Cristo viva dentro de nosotros, entonces vamos a tener una serie de... No es que ya los tenemos, pero no los desarrollamos, digamos, no los ponemos en acción. Podremos hacer alguna serie de cosas que ahora mismo son milagrosas, impensables, pero que son parte de nuestra naturaleza, ujú. ¿vale? No son esotéricas, no son No, esotéricas. serían como que el otro día lo hablaba con Gonzalo Rodríguez Fraile en Espiritualizarse, que lo hablan en su libro, y sería todo lo que tiene que ver con la intuición, que es lo supremamente humano, los dones del alma, ¿no? La telepatía, el don de bilocación, todo poderes que están que son como, que están ahora como aplanados, pero empiezan a, a Emerger. manifestarse, ¿no? O podemos verlo sobre todo a través de los místicos, que son los que más nos muestran un poquito el camino por donde va, ¿no? De... Sí, sí, Dios sabe, solo Dios sabe, pero sí es cierto que como hijos de Dios tenemos esas cosas y que Él, en función de la dilatación de nuestro corazón, irá dando aquello que nosotros, como tú, ejemplo, tú le das no sé, un cuchillo a un niño de 3 años. De hecho, no hace falta que ponga yo ejemplo, porque como Jesús ya lo dijo todo, Jesús ya lo dijo. Sí, porque le decían, cuéntanos las cosas del cielo. Y decía, si no podéis, si no llegáis a admitir y a entender las cosas de aquí de la tierra y a Ujú, vivirlas, ¿cómo os voy a dar las del cielo? O sea, hasta el ujú, mismo Jesús dice, eh, eh, entonces esa es la historia, ¿no? Según nosotros vayamos abriendo el corazón y dejándonos mover por el Espíritu, Él irá dando aquello que considere oportuno según su sabiduría, no según la nuestra. ujú, ujú. Me gustaría que habláramos de la memoria del amor cada tiempo. Dices en la página 130, al águila se le han concedido numerosas gracias. Mi sentir, y esto es solo una fuerte intuición, es que hay en el mensaje un secreto develado. Este sostener que le ha sido encargado al águila se refiere en realidad a sostener el pequeño nivel de conciencia del amor de Dios que sus hijos van consiguiendo, una especie de memoria del amor cada tiempo. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto, de la relación del águila con la memoria del amor? Sí, esto para mí es una pasada, ¿no? Yo no lo conocía, ¿vale? Y bueno, el caso es que sí, el águila guarda nuestra memoria. Algunas culturas originales lo saben, ¿vale? Aun cuando digamos que tienen otro sesgo, otros conocimientos, pero da igual. El caso es, ¿y qué memoria es esa? Por ejemplo, Porque ¿nos puedes citar? Serían sí, sí, por ejemplo, en general todas las nativos originales dicen que, o muchos, dicen que el águila guarda la memoria, pero hablan de la memoria de su pueblo, es decir, de las tradiciones sagradas, de todo el caminar de sus ancestros, y que el águila obviamente guarda esa memoria, claro, Dios sabe todo lo que hemos hecho como cada etnia, cada uno de sus hijos, él tiene guardada su memoria, por supuesto que sabe eso, pero
yo quisiera ir a una cosa que para mí, para nuestro despertar, yo creo, en el amor de Dios es más interesante. Y es que la, la, la mayor y mejor memoria que guarda es la memoria de que somos hijos de Dios. Y a nosotros se nos ha olvidado y la memoria de que hicimos un pacto de amor. Porque hasta ese pacto se nos ha olvidado. Tanto se nos ha olvidado que lo corrompemos, ya no pensamos que exista el pacto, pero hay un pacto. Entonces, la memoria de ese pacto. ¿Y cuál es el pacto? Es el pacto de amor entre el Padre y sus hijos. Entre la familia del cielo y todos sus hijos. Entonces, que sepamos que tenemos una familia y que ese pacto, que la palabra humana no le hace, pero es el pacto, es el arco iris, ¿vale? Que él dijo, ahora pongo el arco iris para recordarles que tienen un pacto de amor conmigo. Es decir, traducido, que son verdaderos hijos míos. No se trata de un pacto que firmamos y ahora hay que cumplirlo ahí a regañadientes, ¿no? Porque si no manda el abogado, ¿no? No, el abogado que es el paráclito, al Espíritu Santo también se le llama el abogado o el defensor. ¿Y de qué nos defiende? Del maligno. No nos defiende de papá, nos defiende del otro, ¿vale? El que no quiere que volvamos a sentirnos hijos de Dios y a desplegar todos los dones que Él nos dio. Que mantenernos en la mentira para que nosotros no actuemos como hijos de Dios y por tanto no desarrollemos todo lo que venimos a hacer aquí, ¿vale? Entonces, esa es la historia. Entonces, la memoria fundamental es que recordemos, por eso el águila muchas veces, cuando la persona se pierde en otros caminos, viene el águila a recordarle que es hijo de su padre y que su padre tiene todo su amor dándole, esperando a su hijo. Esa es la memoria fuerte del águila. Luego tiene otras muchas, ¿vale? Pero esa es la que nos puede más servir, pienso yo. Y así entonces la correlación en los pueblos originarios sería que el águila sostiene la memoria de los ancestros, ¿no? O sea, como tu origen, ¿no? Digamos, ¿no? Correcto, y de alguna manera también en esas, claro, conociendo ya más profundamente, como obviamente ellos lo conocen, la memoria de su pueblo, a nivel de todo, ceremonias sagradas, todo tipo de cosas, eso obviamente incluye la memoria del contacto de Dios, de la experiencia de Dios, la experiencia del amor de Dios en su pueblo, en sus abuelos, en sus ancestros, de la cual eso ya ha bajado luego un conocimiento que es hablable, ¿vale? Pero que se basa en una serie de experiencias, muchas veces místicas, ¿vale? O digamos, en otros planos del amor de Dios. Por lo cual sí, hay un... Pero vuelvo a decir, no confundir como el continente con el contenido. O sea, lo importante es el amor de Dios. Si eso está contenido en una cosa o una actitud, en un ejemplo vital de una persona, pues fantástico, maravilloso, ¿no? Pero el que mueve es el amor. Y entonces, en este sentido, porque yo compartía en la conversación que tuvimos antes de esta entrevista, que justo este verano he estado en la zona de toda mi familia paterna, en Cantabria, que es un sitio maravilloso. Estuvimos en el nacimiento del río Asón y ahí se nos presentó en la cascada, en el brillo del sol cayendo en la cascada, un arco iris que primero lo vieron las niñas. Y fue muy impactante y luego ya se presentó el águila real y otros animales también, un buitre leonado, varios caballos blancos. Y entonces tú me decías, Juanma, que claro, esto es el pacto, ¿no? Es la renovación del pacto. Entonces, desde ahí preguntarte que estos símbolos suelen ir unidos, el arco iris y el águila, ¿no? O sea, como son símbolos de alto... Recuerda, ¿no? Como, ¡boom! Memoria, acuérdate, ¿no? Sí, él puede hacer lo que quiera. Entonces, a veces que hace lo que, riéndonos, mi amigo Luis Jacome de Cóndor le llama el efecto Disney. Triste, sí, esas películas bucólicas de Disney donde empiezan a aparecer el cervatillo y el búho y no sé qué, el guante. Se llama el efecto Disney, ¿no? Tristemente Disney es lo contrario a esto, con tristeza. Pero más allá de eso, ¿vale?
o poniendo eso entre paréntesis, él como puede hacer lo que quiere, pues a veces puede acompañarlo, y lo que sí es que como él es toda sabiduría, cuando lo hace todo bien. Es decir, que si pone arcoíris más águila, más no sé qué, él está queriendo decir, y a veces como él no puede, no es como nosotros, que nuestro amor es finito, ¿no? Que el amor se me acaba cuando llega mi enemigo, ¿no? No, su amor es desbordante, no lo da con mesura, Jesús lo dice, ¿no? Él da el 100 por uno, ¿no? No lo da con cuentagotas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto él puede dar bueno, un movimiento brutal, ¿no? De todas las criaturas y incluso los fenómenos atmosféricos, etcétera, etcétera, si a él le da la gana. Y luego para hacer esas cosas tiene sus mandados, entre comillas, ¿no? Que también hacen eso, ¿no? Contribuyen, él ya no tiene que hacer, digamos, directamente eso, él lo ordena y ya está, no tiene más historia, por decirlo de alguna forma. Pero sí, el águila, como en muchas ocasiones, yo diría el arcoíris es, mi experiencia ya personal es que, y esto no es que, obviamente yo no puedo hacer un arcoíris, ¿vale? Entonces, siempre sucede, pero él sí. Entonces, él siempre sucede cuando la persona está en mi experiencia personal. Puede que él lo haga en otras ocasiones, y, pues bien, que haga lo que quiera, que es lo que va a hacer. Entonces, pero en mi caso, en mi vida, yo siempre va ligado a cuando yo me siento abatido, o sea, que no puedo. Y entonces él siempre saca el arcoíris y dice, recuerda que estoy aquí. Otra vez tienes la tentación de pensar que no estoy aquí porque estás abajo, estoy aquí. Y entonces ya solo con eso dices, es que no falla, o sea, es que es el águila rescate, ¿no? A través del arcoíris, a través de tantas cosas. Eso, pero cientos de ocasiones, cuando te olvidas como humano de que tienes un padre. Entonces él dice, cuidado, estoy aquí. Aquí me voy al sostener, ¿no? Que dices aquí en esta página 130, titulas este capítulo, este parágrafo del capítulo, alas enormes hechas para sostener. Y dices, sostener es la misión del águila por antonomasia. Su ser está diseñado para esta labor, sus alas, garras, fuerza física y determinación mental. En Apocalipsis 4:8, como en Ezequiel 1:3-28, se describe como los 4 vivientes sostienen el trono de Dios, entre ellos el águila. Es probable que, como indican diversos autores, se trate de descripciones de serafines, pues todos ellos aparecen con numerosas alas. Me gustaría que nos hablaras un poquito de la correlación entre los ángeles, las alas, las plumas y esta función de sostener el trono de Dios. Si podrías profundizar un poquito en esto, en esta imagen, ¿no? No puedo. Mm. No puedo, no tengo ese conocimiento. Ajá. Sabemos por la revelación, por la Sagrada Escritura, esos aspectos que tú has comentado ahí, ¿no? Que vienen de ahí, obviamente. Entonces, yo podría especular ahora y decir lo que me parece como humano, pero podría estar engañando, es decir, no engañando, no queriendo engañar, pero finalmente llevando a cosas que no son. Entonces, no lo conozco. Lo que sí que me gustaría es aprovechar lo que tú dices para a ver, ¿cómo diría yo? Es el águila que está siempre sosteniendo, ¿no? A las cosas, las personas, las vidas. Entonces ahí sí que nos puede ser de mucha utilidad, porque, por ejemplo, conocer, ¿sabes? Si el trono de Dios realmente lo sostienen los serafines y si tienen 6 alas o tienen 4 como los querubines o cómo es eso y como que está bien, si Dios nos lo concede, pues algún día lo sabremos. Pero lo que sí que nos es más interesante es saber como que Él sostiene nuestra vida. O sea, nosotros tenemos, como la mentira es tan grande y lleva tanto tiempo, seguimos pensando que nosotros nacimos. Mi padre decía, ¿tú qué te crees que naciste debajo de un tomillo? Me decía mi padre. Como de, ¿sabes? Bueno, pues hemos nacido obviamente por la unión de 2 personas, ¿vale? Mujer y hombre, pero esos son nuestros padres biológicos, pero nuestra vida nos es dada desde arriba, ¿vale? Y nuestra alma. Entonces ¿qué quiero decir con eso? Que Él nos sostiene en todo momento.
y que en Ujú. ningún momento estamos separados de él. La gran, digamos, la gran trampa, lo digo porque ahora, o sea, todas estas imágenes del águila sostiene la tierra, los planetas, todo, podíamos Ujú. ir ahí, ¿no? Hay muchas Pero, cosas en el libro. pero es súper importante el que, yo ahora siento que él me dice esto, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos que el águila nos tiene que rescatar, eso está bien, ¿vale? Pero ¿y si nosotros en realidad no estuviéramos separados del águila? ¿Y Ujú. si nosotros fuéramos águilas? Ujú. ¿Y si el águila estuviera realmente, no en esta mentira, ¿vale? Que es mentira, sino en verdad, decía Jesús, Ujú. en verdad os digo, ¿vale? Entonces, ¿y si realmente esto de que, como que todo ya lo hacemos como si nosotros estuviéramos ya hechos polvo, ¿vale? En esta mentira nos pone como que somos, la mentira lo que busca es la desesperanza del hombre. Ujú. Entonces, en el mejor de los casos, el hombre está desesperanzado y en el mejor de los casos pide al Espíritu Santo que le rescate, Ujú. ¿vale? Pero es porque nosotros seguimos en esa mentira. Pero ¿y si nosotros no hubiéramos salido nunca del amor de Dios? ¿Y si en verdad os digo, ¿vale? Que nosotros, no iba a decir que no necesitáramos el águila, sino que nosotros ya estuviéramos dentro del águila, no necesitáramos que nos rescatara porque ya estuviéramos realmente dentro. Entonces, digo esto para que generar el sentir de corazón de que todo esto es una patraña, o sea, de que eso lo hace el espíritu, ¿no? Empezar a vivir de verdad, a resucitar, a vivir de verdad en amor de Dios. Entonces, llegará un momento en el que ya no necesitemos que el águila nos rescate, Ujú. porque entenderemos que nosotros somos águilas, que es lo que dice, por ejemplo, Santa Teresita de Niño Jesús, dice Ajá. esto. Ujú. Aprovecho, ya ves que el espíritu me va llevando, lo que tú me preguntas, él me lleva a otro lado, ¿vale? Sí, a ver, yo también estoy conectada. entonces ¿qué pasa? Él dice, no, ahora tienes que decir esto, ¿vale? Y tengo que decir que Santa Teresita, ella bueno, es increíble, ¿no? Ella podría decir por horas, ¿vale? Pero para no entretenernos, ella es la que más sabe del águila de todos los santos que hasta el momento han sido, ¿vale? Está Aquí aquí en la tierra. como cita al comienzo del libro, sí. Correcto, entonces ella dice, yo no soy un águila, solo tengo de águila los ojos y el corazón, ¿vale? Pero aún no siendo un águila, ¿vale? Le pido a mis hermanas las águilas, es decir, los santitos, ¿vale? Lo que sí somos águilas, sí podemos, iba a decir, sí podemos ser águilas, no, lo somos. En Ujú. cuanto nosotros decidamos que entre el amor de Dios, Él nos convertirá en águilas. Entonces ella dice, Mm. pero ella va más allá, porque dice que los santos, como son águilas, digamos, por su fuerza de voluntad, sí, todo con la gracia del Espíritu, pero han hecho cosas muy grandes. Pero ella dice, no, yo no voy por ahí, ¿vale? Yo les pido a esas águilas, a los santos, que intercedan por mí para poder yo volar y subir con las propias alas del águila grande. Toma ya. O sea, Mm. los santos, es decir, te lo traduzco, una persona que quiere ser santa, ¿vale? Que es la voluntad de Dios es que seamos santos, ¿vale? Pero una persona que quiere ser santa, decir, bueno, pues oye, voy a empezar a dejarme que el espíritu me mueva, a no sé qué, pero sigo teniendo como que, venga, ahí voy a ayunar, voy a orar, voy a ser muy bueno, entonces voy como con mi fuerza humana, que a veces hay que ponerla, ¿vale? Dejo que el espíritu haga en mí, pero soy un gran águila, soy un gran santo, ¿no? Imagínate. No, ella dice, ella se hizo pequeñita, se hizo nada, en el buen sentido, y entonces lo que ella pedía no era que le salieran unas grandes alas de águila, sino que ella no quería que le salieran grandes alas y ser una gran santa. Ella lo que quería es que ella pudiera subir con las mismas alas del águila grande. O Ujú. sea, que viniera Dios en acto y la cogiese, el mismo Dios, Mm. sin necesidad digamos, no sé, de una gran voluntad, un gran espíritu humano. Ujú. ¿Vale? Entonces, es el caminito y lo digo porque hay mucha gente que nos pueda estar viendo que diga, bueno, yo no tengo, no soy un místico, yo no tengo visiones, yo no sé qué. Bueno, pues no se necesita nada de eso. Cuando viene, Él da a quien tiene que, porque es su camino, ¿vale? Pero lo único que se necesita es hacerse nada. De verdad, niño. Eso es. Y ella lo hizo y subió. Ujú. Qué bonito porque sabes que no conozco nada, así como Santa Teresa de Jesús, pues he leído su obra y
Santa Teresa de Lisieux, o sea, sí había oído, pero wow, cuando leí esta cita aquí me encantó. También me gustó muchísimo la cita de William Walker de la Nación Comanche. Tengo que marchar, pero antes de dejar este hogar, ahora puedo decir, las personas son águilas. Mismo mensaje, ¿no? Qué rico. Mismo mensaje. Él es un gran guerrero comanche, un hombre el guardián de toda la tradición de los comanches. Entonces, bueno, eso salió de él, ¿no? Ujú, ujú, Salió de él, el espíritu pone las palabras en él, ¿no? Y porque realmente él abrió su corazón y ahí está, ¿no? Su ujú, tradición y el fruto de su experiencia. ujú, Realmente somos águilas, ujú, somos los hijos de Dios. ujú, Cristo, águila mayor, nosotros águilas pequeñas, pero águilas en Cristo. Sin ujú, Cristo ujú, nadie puede volar, nosotros no tenemos alas. Eh, cazando, como es muy curioso, ¿no? Que los ángeles pues, se simbolizan, ¿no? Con sus alas y de verdad las tienen, ¿vale? Pero es, bueno, es voluble eso. Bueno, Juanma, yo tengo muchísimas preguntas, pero sí que quiero emplazarte para una segunda entrevista cuando tú tengas tiempo, porque yo quiero hablar más de la pluma, del ala, del simbolismo de la Eucaristía, que es algo que los que no somos católicos no conocemos, y poder un poco entrar ahí desde este lugar tan sagrado que es el águila, ¿no? Así que no sé, no te quiero poner en un compromiso, pero bueno, si quieres lo hablamos luego fuera de la No, grabación. un placer. Ya es que si Dios lo quiere, pues así será. Si Él lo Ok, quiere, así será y nosotros pues a servir en muy nuestra bien, pues muchísimas gracias, un placer y esto se queda como primera entrevista.